El Faro de Alejandría. Ya saben ustedes que estamos hablando y escuchándola de música sacramental con los 6 músicos y musicólogos procedentes cada uno por lo variado de sus especialidades, de su padre y de su madre, que ya fueron debidamente presentados en la primera parte del programa. No nos queda mucho tiempo, vamos a utilizar el tiempo que nos queda para hablar de algunos de los aspectos relacionados con la música sagrada en general, no en particular como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Yo la primera cuestión que me gustaría plantearos es la de, bueno, las músicas que hemos escuchado en las 2 primeras partes del programa eran, a excepción de la música gregoriana, todas ellas carecían de papel pautado, es decir, eran músicas basadas exclusivamente en la inspiración, en la improvisación del artista. En cambio, en el caso del gregoriano, no. Esa música está escrita, aunque no siempre estuvo escrita, No empezó siempre, a estar escrita desde un determinado momento. Bueno, la pregunta es, ¿se aviene bien o se aviene mal una música basada en la inspiración, basada en la tentativa de fusión con el cosmos, con el hecho de que se haya escrito previamente esa música? ¿Y en qué medida cabe en esa música, bueno, pues eso que en el jazz se llama el swing, que en el flamenco se llama el duende, que es la aportación personal de cada artista en cada momento, en el hic et nunc, en el aquí y ahora? Luis. Yo creo que no es factible el canto gregoriano, es decir, la música litúrgica del cristianismo, la improvisación. Justamente está todo reglamentado de tal manera que para que el rito surta efecto teológico o místico, como lo queramos llamar, no cabe ninguna equivocación en la interpretación ni cabe ninguna añadidura. Fíjate hasta qué punto que, por ejemplo, en el siglo VI, San Benito, cuando escribe la regla, tiene un capítulo dedicado a los que se equivocan en el coro. Y aquel que se equivocaba... Sí, aquel que se equivocaba tenía que... Eso para los niños. Tenía que humillarse públicamente. Esto hoy día nos parece una tontería, ¿Cómo? pero dentro... ¿Pidiendo perdón, arrodillándose? No, se arrodillaban, se postraban en el suelo. Ajá. Y había pedido perdón por aquella falta. Es decir, esto, y a los niños había que golpearles con la vara. Porque al niño había que educarle lo que es el rito, y en el rito no cabe la equivocación. Por eso creo que es impensable en el canto gregoriano, la música litúrgica, la improvisación. Creo que no. Y en cambio es impensable en las demás músicas que hemos oído el papel pautado. En el caso de la música india, claro, que sea una música escrita, para ello la condiciona y limita en exceso. Para los músicos indios, si no han entrado en la música occidental, la música clásica, y no la han respetado hasta su límite, es precisamente por eso, porque lo que hemos comentado, que le falta esa coordenada cósmica del instante por donde está fluyendo algo, que es la inspiración y la presencia de esa entidad que mediante la música se busca, ¿no? Bien, yo quería decirle a mi hermano Fernando, que ha estado ahora últimamente en Irán, que un autor árabe, se llama Isfahani, que escribió una obra fabulosa, se llama Al-Aghani. Era de Isfahán, naturalmente. Una obra que se llama Al-Aghani, las canciones, que son varios tomos. Cuando habla de que tal poema, dice, fue cantado a ritmo tal, musicalmente tal. Parece que ponían notas musicales para cantar o recitar las casidas en aquel entonces. Además, en el siglo VII, finales del siglo VII, principio del siglo VIII, surgió un matemático, musicólogo, sabio, lingüista, en Basora, y nos dio las notas de la métrica árabe, que, digamos, para que vea que la poesía está correlacionada con la música y con la danza incluso, digamos, un metro, que es taratata, taratata, tarara, taratata, taratata, tarara. Bien, esto es métrica. Tiene un nombre, precisamente, el nombre del metro es wafer, precisamente. El nombre del laudista, es curioso. Bien, pues este ritmo al wafer, hay muchos poemas, tenemos 16 metros. Y en el libro del Aghani, de Asfahani, te habla de las notas musicales. Y Feryab mismo, aquí en Úbeda, hizo una academia musical en que enseñaba a sus discípulos con notas musicales. Es decir, que el hecho de escribir notas musicales no quiere decir que uno no pueda improvisar. Yo ahora tengo todo escrito, estoy improvisando. Y además, ahora acaba de pasar por Madrid el famoso Merce Cunningham,
que dice que ha puesto un sistema de escritura de la danza, incluso el ordenador. Es decir, que hace falta notas musicales. Lo cortés no quita lo valiente. Claro. Yo creo que son músicas que son de tradición oral, con lo cual la escritura viene a posteriori. De hecho, en el mismo gregoriano, cuando se empieza a cantar, claro, la escritura viene después con los neumas y además es una escritura muy primitiva donde el ritmo no está absolutamente configurado. Yo creo que el que no haya escritura no significa que no haya disciplina. Las músicas de tradición oral son de una gran disciplina, de tal manera que se transmiten del maestro al discípulo y están solamente limitadas por parte del discípulo por su talento. Es decir, el discípulo podría mejorar la versión que le ha enseñado el maestro y podrían llegar a establecerse la versión del alumno como definitiva, si es manifiestamente mejorada a la que había anteriormente. Eso está pasando en músicas como el flamenco, lo tenemos aquí, y el flamenco pasa lo mismo. Es decir, hay muchas maneras de interpretar un palo o un movimiento musical y muchas veces si hay alguien con un talento especial que hace unas variaciones que se singularizan y que son aceptadas por toda la gente que practica este arte y por toda la tradición, eso pasa ya a la tradición, digamos, se incorpora absolutamente. Entonces la escritura me parece que es a posteriori y que incluso ya hoy los sufis, el ney turco se escribe y hay partituras establecidas absolutamente y de hecho todas las letanías que se cantan en los semas, en el zikr, todo eso están establecidas. Por eso, Javier, yo lo veo como una especie de contradicción con la filosofía que subyace en la música sagrada. En todas las tradiciones místicas, ya sea la sufí, ya sea la de la cábala, ya sea la de la gnosis cristiana, ya sea la de Buda o el hinduismo, lo que se nos viene a decir, por una parte, es que la verdad está fuera del tiempo, pero que mientras estamos dentro del tiempo, sumergidos en la historia, todo es cambio. Entonces, al fijar, aunque sea a posteriori, lo que un músico ha compuesto, se le está poniendo puertas al campo, ¿no? Bueno, yo pienso, en este caso, que lo que ha dicho Sob, de que el hecho de que haya escrito o que haya, digamos, que usemos una determinada fórmula, por llamarle de alguna manera, para iniciar un canto, un rezo o una salmodia, no significa que no te puedas ir del guión o que no puedas añadir o reinterpretar eso que estás haciendo. En el caso del gregoriano, Luis ha dicho que eso es impensable. Pero en las músicas orientales... Es una música muy codificada. Muy codificada. Muy codificada. Pero también hay músicas, digamos, orientales que están muy codificadas, pero dentro de eso hay espacios. Por ejemplo, cuando estás haciendo una interpretación de una nuba andalusí, por ejemplo, hay partes muy codificadas, pero también hay lo que se llaman taksim, que son como improvisaciones donde el solista presenta el modo sobre el que van a tocar. En el alap de India es lo mismo. Es decir, antes de iniciar toda la forma de la raga, del gati, y el solista hace una improvisación que se llama alap, que lleva el tiempo libre y es la que realmente puede improvisar, pero una vez que establece la forma... En mi caso ha sido de alguna manera algo así. Yo he compuesto esta música, no la he compuesto, es decir, he improvisado. Yo estaba jugando, me ponía a tocar. Es más, toda mi música siempre ha sido creada de esta forma. Es poniéndome a jugar, poniéndome a improvisar. Improvisando. ¿Tú eres incapaz de repetir una de tus composiciones, al menos tal cual? No, sí. Nunca será la misma, porque es diferente momento, pero sí, las notas pueden ser las mismas. Y la creación ha sido partiendo desde la improvisación. Y de repente ha habido una frase, algo que me ha llamado la atención y que la he guardado o la he repetido y de alguna manera se ha ido construyendo, he ido dando una forma, de tal manera que ha quedado una canción, una melodía ya fija, pero aunque haya quedado fija, y de hecho la escribo, siempre, en casi toda mi música, hay momentos en que dejo unas partes más largas o más pequeñas, depende de los momentos, para el momento, para la inspiración del momento, y para improvisar. Pasando a otro tema, ¿requiere este tipo de música un escenario especial, un escenario sacramental? ¿Hay que escucharla en un determinado ambiente, en un determinado lugar, que puede ser un convento, un monasterio, una catedral para la música gregoriana, un templo hindú para la música?
Yo he comentado que es un sacrificio, es un ritual, entonces como todo sacrificio, todo ritual... Si ¿Tiene sentido oírla aquí, en un estudio de televisión como la estamos oyendo? ¿Hasta qué punto desaparece su esencia? Utilidad tiene cualquier sentido, ¿no? Ahora, si queremos realmente conseguir lo que la música pretende, indudablemente hace falta pues, un entorno, un contexto y una disposición del entorno, eso es inevitable. Yo de niño iba a Nazaret y entraba en las iglesias ortodoxas. Yo soy musulmán, suní, y había allí, claro, iglesia católica, protestante, pero las ortodoxas. Y allí, pues, escuchaba eso, el cante gregoriano, y me quedaba yo hasta con la fe cristiana. Es decir, me entró. Y el entorno influye mucho. No, es que influye mucho. Ahora, hemos visto al principio las imágenes cuando cantaba, cante gregoriano, pues el entorno influye mucho. Digamos, nosotros el Corán lo aprendimos de memoria antes de saber escribir, de memoria. Y esto es música, música que tiene mucho que ver con el cante gregoriano. Nosotros a veces creemos que al revés, que el canto gregoriano influyó en las 7 lecturas del Corán, recitales del Corán. Y no quiero ahora ir más, ya hay un estudio de Lorca sobre el cante jondo, que habla del cante jondo y la influencia del cante gregoriano en el cante jondo y lo árabe. Es decir, que esto es lo que estoy diciendo, el Mediterráneo, que es lo mismo. ¿Para qué darle otro nombre? Yo creo que puede influir el lugar, pero no tanto. Para mí, por lo menos, la música sagrada, cuando la considero sagrada, es simplemente, de alguna manera, pum, me conecta. No sé explicar en palabras cuándo es sagrada y cuándo no. Lo que sí tengo claro es que cuando escucho alguna música y me toca dentro, entonces para mí de alguna manera es sagrada. Y generalmente cuando me toca, se me cierran los párpados automáticamente y entonces el lugar me da exactamente igual porque estoy dentro. Bueno, al fin y al cabo todo es sagrado, sobre todo es sagrado nuestro interior, somos sagrados nosotros y es sagrado incluso el estudio de televisión, pero si le ponemos, todo es sagrado, por supuesto.